En el año 2015, el entonces ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, dispuso la conformación de un tribunal de honor que entendiera en la causa llamada Segundo Vuelo. Ese tribunal no llegó nunca a fallar, ya que se desintegró. En el año 2017, el ministro de Defensa Nacional, ahora el doctor Jorge Menéndez, dispone nuevamente la conformación de un tribunal de honor para entender en esa misma causa. Y me da instrucciones claras a mí como comandante de darle la máxima celeridad posible al tratamiento de esa causa para evitar que ocurriera lo mismo que había ocurrido con el Tribunal de Honor anterior. Uno de los juzgados, José Gabazo, hizo las declaraciones que fueron leídas acá por el miembro informante, dando cuenta de un hecho muy grave y, como bien dijo la senadora Siaín, deleznable, inaceptable. Yo lo informé a quien debía informarlo, a quien era mi superior inmediato, el ministro de Defensa Nacional. Lo hice en el mes de abril y lo hice nuevamente en el mes de junio. Quiero hacer especial hincapié en que el ministro me dijo que en la segunda oportunidad lo habló con el secretario de Presidencia, doctor Miguel Toma. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque habiéndole yo declarado eso al fiscal el 27 de junio, cuando el fiscal interroga al doctor Toma, no le pregunta nada al respecto, no le dice, Manini declaró que el ministro lo consultó, ¿es cierto o no es cierto? Aunque sea para que Toma le mintiera, no se lo dice. Y el otro hecho para mí, objetivo también, que avala lo que yo digo, es la última carta del agonizante ministro de Defensa Nacional, don Jorge Menéndez, quien dice claramente que le comunicó al presidente de la República en su momento y dice no dice en ningún momento que el comandante en jefe no le había comunicado algo. Creo que es dable mencionar que había en el Ministerio de Defensa, había una suerte de competencia, de división entre el Partido Socialista y el MPP, entre el ministro y el subsecretario. Lo había. Tenía total determinación el ministro Menéndez de llegar de una vez por todas a un fallo condenatorio a Gabazo para dejar en evidencia que él llegaba a lo que no había llegado Fernández Huidobro. No hay una asunción institucional del tema de las violaciones a los derechos humanos durante la época de la dictadura fue algo institucional. Más allá de que algún loquito suelto podía haber sido la mano, hubo una política institucional. Y todavía no ha llegado el momento, y esto es lo que a mí me duele, habiendo sido 3 años ministro, estando en el ministerio más tiempo, pero habiendo sido 3 años ministro, ¿está bien?, que las generaciones actuales funcionen como las anteriores. Eso duele. ¿Por qué? Porque hay que asumir que acá hubo una situación institucional. No hay un solo reformado, pasado de reforma, en el Ejército por violaciones a los derechos humanos más allá de las declaraciones que haya hecho. Se les ha pasado de reforma por haber violado compromisos, por haber violado el honor del cuerpo de oficiales, y este sí es un tema que me preocupa. Por último, 1 minuto. En realidad yo sé que se solicita el desafuero y comparto los fundamentos para que con las garantías del caso, porque se podrá dudar de la Fiscalía, pero se ha dicho que se tiene confianza en el Poder Judicial, se pueda comparecer al Poder Judicial. Y de un cargo, de una acusación sobre un eventual delito cometido antes de que se hubiera sido senador. Se solicita el desafuero para el eventual delito que fue como comandante en jefe. Y seguramente a todos nosotros se nos presenta, luego analizado el expediente, tener que tomar posición. Me voy a poner
era una posición genérica, no hablar de los legisladores de la oposición o de los legisladores del gobierno. ¿Está bien? A veces hay un dilema que se llama el dilema weberiano de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. ¿Está bien? Sí, lo voy a asumir porque, a ver, si alguien se podrá discrepar conmigo, pero que no soy frontal cuando planteo las cosas, no. Entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, ¿está bien? En realidad, hoy la determinante de tener que tomar una posición está determinada por la posición que asumió el senador Manini. Porque el senador Manini asumió los compromisos de que él iba a ir a declarar las veces que lo llamaran, y lo dijo en campaña electoral y lo dijo muchas veces. En comisión discutimos cuáles eran las consecuencias jurídicas de la suspensión de los fueros del señor senador Manini Ríos, y llegamos a la conclusión y optamos por lo que allí dijimos, dijo algún señor legislador, la posición más garantista para el señor legislador y para los ciudadanos que lo acompañaron con su voto, que era que se lo suspende bajo la condición que se presente al juzgado y si se lo declara inocente, inmediatamente se lo reincorpora al cuerpo, y si se lo condena, que se reincorporará el cuerpo luego que cumpla con la pena impuesta. Es decir, este es un dato porque en esto creo que los 9 integrantes de la comisión aconsejamos al cuerpo que esta es la posición jurídica más garantista. Y además, señora presidenta, es la posición que asumió esta Casa, este poder, cuando trató 2 desafueros, el desafuero del diputado Esquerra y el desafuero del senador Bianchi en la legislatura pasada. El análisis de las actuaciones judiciales y administrativas remitidas a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores permite concluir que corresponde hacer lugar a la formación de causa y suspender en las funciones al señor senador Guido Manini Ríos para quedar a disposición del juzgado letrado en lo penal de 36 turno, tal como fuera solicitado. De estas actuaciones aparecen sobrados elementos que permiten descartar cualquier tipo de ataque injustificado a la integridad o la independencia del Poder Legislativo, porque el pedido de formalización del señor Manini Ríos fue previo a que él resultara electo senador de la República. Pero además hay sobrados elementos que demuestran que prima facie habría incumplido con su deber de denunciar un delito que tiene conocimiento por el desempeño de un cargo por entonces comandante y jefe del Ejército Nacional. La gravedad de las declaraciones consignadas en las actas del Tribunal de Honor, lo aberrante de su contenido, imponía al comandante y jefe Manini Ríos el deber de comunicarlo inmediatamente a sus superiores y, en definitiva, al Poder Judicial. La grave omisión del señor senador en comunicar las declaraciones a su superior demuestra la finalidad de esconder la verdad sobre los hechos en esas actas mencionadas y de entorpecer la labor judicial al respecto. Señora presidenta, este plenario tiene por delante resolver una cuestión fundamental: dar lugar o no a la verdad y la justicia. De hecho, la Comisión de Constitución y Legislación, por 5 votos en mayoría, entendió que se debe hacer lugar al desafuero del senador Manini Ríos. Los señores legisladores, integrantes del Frente Amplio, respaldamos dicha posición y respaldamos el proyecto de resolución que se elevó al Pleno de este cuerpo. El periodista Leonardo Habercorn, en una nota en el canal 10, La Tarde en Casa, dice: es inexplicable que cuando Vázquez homologa el fallo del tribunal, es decir, lo acepta, ese fallo en el cual los generales ni habían puesto nada, refiere a la confesión de Gavazo, lo firman y tampoco agrega nada sobre los dichos de Gavazo. Es decir, también acepta ese fallo y vuelve a quedar tapado el tema. ¿Por qué hace eso Presidencia?, se pregunta Habercorn. No tengo explicación, dice, pero es inexplicable. Y agrega: Manini entrega el expediente a Presidencia, no arrancó hojas, están ahí, él lo entregó. Y ahora quedó claro que en el Ministerio de Defensa leyeron y le dieron cuenta y avisaron a Tabaré Vázquez y todo el mundo sabía. Y sigue Habercorn. Tampoco cierra que Vázquez le dijera al periodista Gabriel Pereira que se había enterado por la prensa y ahora le dijo al fiscal que sabía desde antes. Así que está clara la responsabilidad del expresidente de la República y del ministro del ministro firmante Menéndez.
La Constitución también se expide sobre la responsabilidad en este sentido, y me permito citar el artículo 179, que dice que el ministro o ministros serán responsables de los decretos y órdenes que firmen o expidan con el presidente de la República, salvo el caso de resolución expresa del Consejo de Ministros, y que no quedarán exentos de responsabilidad por causa de delito, aunque invoquen la orden escrita o verbal del presidente de la República o del Consejo de Ministros. Entonces, esto es complicidad. Esto es defraudar a los familiares de los desaparecidos, a las víctimas de los crímenes de la dictadura. Esto es como dice la canción, había que ver la verdad de otro lado, porque si no, el poder y la mentira se hacen fuertes si todo se olvida. Ha quedado al desnudo la verdad descarnada. Ocultaron en 2006, es más, homologaron fallos pudiendo no haberlo hecho, ocultaron en 2019 y homologaron fallos pudiendo no haberlo hecho. Esto es lo que realmente ocurrió. La denuncia fue presentada por orden de presidencia, pero tarde, después de la denuncia, de la nota periodista de Habercorn. Tarde, 45 días después de recibido, y eso si no contamos lo del 2006, y después de que sale a la prensa. De lo contrario, habría quedado como en el caso Vázquez, el militar, de 2006. Escondido, oculto, esa es la verdadera complicidad. Actitud opuesta, habíamos dicho, es la de otros gobernantes que, pudiendo haber homologado, no homologaron. Entonces, todo esto nos lleva a la conclusión de que no hay mérito para la formación de causa, no había delito que reportar por todos los argumentos esgrimidos y se ha de buscarse una responsabilidad, y insisto, no necesariamente jurídica, porque quizás los delitos prescribieron, pero sí ética y moral y política, ha de encontrarse en otro lado. Basada en las actas parlamentarias de cuando el Senado discutió en 1973 el desafuero de Enrique Erro, Bianchi dijo que el pacto con los golpistas data de aquella época y acusó a Mujica, sin nombrarlo, de que, estando detenido en el Batallón Florida, delató a Erro como colaborador del movimiento Tupamaro. Y aparece la lista de quienes declararon en el Batallón Florida en contra de Erro. Y algunos están acá, por lo que yo no voy a leerlo. Los invito a que lo lean. Pero ¿quiénes estaban enfrente de los que acusaban a Erro en una dependencia militar? Frente a Trabal. Yo quiero saber todos esos pactos que se hicieron. Quiero saber por qué gente que está sentada acá acusó a Erro. Y que nunca los periodistas, los investigadores, los historiadores, nunca dicen nada. ¿Por qué? Porque hay que enfrentarse al poder, que ahora ya no es más poder, ahora ya no es más. Lo bueno es enfrentarse cuando uno tiene la ética de las convicciones y de la responsabilidad, las dos juntas, enfrentarse al poder cuando uno no está cerca del poder. Eso es lo bueno, eso es lo ético. ¿Por qué no dicen esto era en el 73? ¿Qué pasó? ¿Qué pactos hubo? ¿Qué negociaciones? Nadie leyó los 3 tomos de Nelson Caula y de Alberto Silva, que son ex Tupamaros. Alberto Silva, seguro. Caula, tengo mis dudas. ¿Alto el fuego? ¿No leyeron todos los procesos de negociación que hubo en el Batallón Florida? ¿No leyeron lo que los propios militantes de la organización pusieron en un libro que tiene 3 tomos? Bueno, es todo eso lo que nosotros tenemos que evaluar, señora Presidente, hoy. Todo eso, porque por algo hoy está el senador Manini como indagado. ¿Y los demás? Más adelante, dejó deslizar que durante el gobierno del Frente Amplio, el presidente Vázquez y su entorno más cercano tomaban decisiones políticas a solas, aislados en la estancia anchorena a orillas del río San Juan. ¿Dónde está Toma? ¿Dónde está el presidente Vázquez? Ahora ya no puede ir al San Juan, porque yo formé parte del gobierno de Vázquez. Y si no teníamos a Gonzalo Fernández cerca, ya sabíamos que los miércoles de tarde apagaba el celular y se iba al San Juan. Dicho por el propio Gonzalo Fernández. Si quieren hacer no voy a contestar, si quieren hacer un careo, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer.
Y lo voy a hacer. Así que hoy, sabiendo ya el resultado de la votación, es un día triste para los uruguayos, porque acá lo que se vota es el respaldo o no a la justicia, al Poder Judicial. Ni más ni menos que todo eso. Un camino que creo que para todos es de interés, es de necesidad, de importancia vital que se refuerce. Y muy especialmente cuando trata estos delitos que se mantienen todavía impunes, no solo impunes, sino cometiéndose. En el día de hoy se están cometiendo los delitos de desaparición forzada. Así que bueno, acá estamos, dijimos, bueno, la única manera como estamos siempre es con los desaparecidos, para que esta discusión no quede en la superficialidad de la responsabilidad de quien leyó, no leyó, inclusive de esta esgrima que hacen como si fueran jueces, si hay lugar o no hay lugar cuando tenés una justicia garantista. Los desaparecidos siguen desaparecidos. ¿Dónde están? Sigue siendo la pregunta. Las Fuerzas Armadas tienen las respuestas, y eso es lo que no puede quedar de lado en ninguna discusión de este Parlamento. Ayer se dieron a conocer declaraciones donde Manini Ríos habla de el odio que tienen las organizaciones de familiares. ¿Qué respuesta tiene a eso? Bueno, creo que ya respondió Ignacio, un compañero, con mucha claridad. Nosotros no le respondemos a Manini, creemos que es el sistema democrático que le tiene que responder. Las madres hace más de 40 años que están en esta búsqueda. Esta es una organización de construcción para el nunca más, de mucho compromiso para eso. Nuestras guías son la verdad, la justicia y el conocimiento, el que todo el mundo sepa. Manini y las Fuerzas Armadas no han colaborado jamás en la verdad, en la justicia, en aportar nada a esa construcción. Y es más, desde que es senador ha bombardeado el Poder Judicial, han bombardeado otros de su partido, también puede ser judicial, la Institución Nacional de Derechos Humanos, que fue votada por todos, pero que además tiene encomendada la búsqueda. Así que tiene un discurso de odio total, un discurso cero republicano, pero tiene sus votantes. Nosotros respetamos los votantes, a él no lo respetamos porque nos ha mentido constantemente, pero tiene esta gente que creemos que habrá pensado en algo, habrá creído su palabra.